Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos transmitiendo aquí desde Centro Cultural Templo Mayor, donde la palabra florece. Y el día de hoy, bueno, estamos de fiesta. Déjenme decirles que en la semana fue un concierto hermosísimo de música rusa y tuve el gran gusto, la gran oportunidad de ser invitada por un amigo queridísimo que nos hizo el honor de venir a platicar una parte importantísima de Frida Kahlo. Me da muchísimo, muchísimo gusto que esté aquí Adán García Fajardo. Él es director del Museo Casa Kahlo. Y aquí estamos para hablar de algo importantísimo, porque viene siendo la visión familiar y amorosa. Se la van a imaginar lo amoroso de esas cartas, esa visión de esa mujer hermosa, esa mexicana de corazón y de sangre que en determinado momento nos dio a México un lugar. Pues Adán, gracias por estar aquí y pues qué mejor que hablar de Frida Kahlo, que hicieron toda esa investigación profunda. Yo al contrario me siento honrado y siento que es un privilegio estar sentado aquí con usted, maestra. Sabe que le estimo mucho y también esa invitación era por todo el trabajo que usted ha hecho en términos de lo mexicano. Entonces, pues sí, Frida Kahlo y su familia, se han contado muchas cosas sobre ellos y sobre ella, y en realidad mucho se volvió como la visión o la verdad desde una persona que era su pareja, y esa verdad se ha repetido miles de veces, pero la verdad de su familia es una verdad que quedó oculta o que quedó en privado, es decir, el círculo de los afectos y la vida íntima no se ha descubierto, por así decirlo, por el público en general hasta ahora, y se descubre en muchos sentidos a través del Museo Casa Kahlo. Este museo creado por la familia Kahlo, los sobrevivientes de don Guillermo, en la quinta generación, y lo que tenemos ahí es la Frida y la familia Kahlo vista a través de los ojos de su familia. La Frida Kahlo que no es la gran pintora, sino es la niña que le gustaba patinar y andar en bicicleta, y que le gustaba coleccionar insectos y verlos en el microscopio del papá, la niña a la que le gustaba soltar la mano dibujando pequeñas monografías de las fotos que el papá tomaba, y que le gustaba dibujar de memoria las historias que el papá le contaba, ¿no? La hija favorita del papá de alguna manera, la hermana queridísima y también la temidísima de Matilde, de Adriana, de Cristina, la hija preocupada por su mamá, ¿no? De que estuviera bien atendida, que tuviera luz en la casa, que tuviera un teléfono por el cual se pudiera comunicar, la que le mandaba recaditos a su mamá diciéndole: no le creas a lo que dice el viejo Palafox, el maestro de matemáticas, de que me porto mal y me sacó en clase, aunque a lo mejor sí, porque Frida era muy, muy movida en la época en la que era estudiante. Y yo creo que nunca dejó de ser eso, ¿no? Nunca dejó de ser la Frida pica, la Frida movida, la Frida juguetona, la Frida que le gustaba también de alguna forma la participación, la vida pública, la fiesta. Y todo eso es, además del gran amor entre familia que existió y que lo podemos ver a través de las cartas, que muchas son inéditas, la Frida que ustedes van a descubrir en el Museo Casa Kahlo. Hermosísimo lugar. Y además es algo que nosotros como mexicanos tenemos que evaluar, la forma de presentar lo nuestro, con esa dignidad, con ese respeto, con ese orden. Es hermoso ver los muebles hechos especialmente para abrir un cajón y ver las cartas y poderlas leer a una distancia, y bueno, poderse emocionar con las frases que están en las cortinas de ese pasillo. Son unas frases que hoy a las personas que somos medio rebeldes a veces esas frases nos llegan muy fuerte.
Claro, o sea, yo le voy a responder en dos partes. Una sobre lo mexicano y otra sobre la dignidad y lo que trabajamos para el museo, ¿no? Eh, yo creo que si le pregunto a alguien, nadie dudaría que Frida Kahlo es mexicano, ¿no? Pero es muy curioso porque Frida Kahlo encarna las diferencias o la diversidad que somos cada mexicano, ¿no? Justo antes de entrar yo hablaba aquí sobre la afrodescendencia y cómo yo de alguna manera pertenezco a ese grupo originario de México, pero al mismo tiempo nadie es igual, ¿no? Y en el caso de Frida y de su padre Guillermo, Guillermo no nació Guillermo. Guillermo nació Karl Wilhelm Kahlo, o Kahlo en alemán. En- Y se desplazó desde Potsdam, Alemania, a través del puerto de Hamburgo, llegó a Veracruz, y se estableció primero por allá por Michoacán, luego aquí en el centro, cerca de lo que decía Choto Blanquita, en la plaza de Juan Carbonero, y ya después se fueron a Coyoacán, ¿no? Y por el otro lado tenemos a doña Matilde, la otra raíz de la otra. Frida, que tiene un padre que tiene orígenes purépechas de Michoacán y una madre que tiene orígenes españoles. Entonces, esa Frida, que es la mujer que más mexicana podríamos como casi arquetipo ver, también depende de esta diversidad que nos encarnan los mexicanos, ¿no? Nadie duda de que Frida es mexicana, porque lo es, pero también hay que pensar que los mexicanos estamos hechos de muchísimas raíces, ¿no? Definitivo. Y nosotros intentamos desmitificar estas raíces al hacer una investigación pues más profunda sobre dónde viene la familia de Frida, tanto de un lado como de otro, y entonces el ser mexicano pues también hacerlo un poquito de todas partes. Pues el ser mexicano es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esa esencia que se ha guardado y resguardado en los pueblos originarios, que desde el norte hasta el sur han mantenido su esencia, sus formas, sus usos, sus costumbres, su cultura de corazón y que a través de los años han permanecido y nos han regalado a las personas que hemos tenido el privilegio en este siglo XXI de entender que así como ellos nos dejaron la milpa en donde conviven, se nutren diferentes plantas, diferentes raíces, pues así México está precisamente el ombligo del mundo, el crisol del mundo, en donde se unen todas estas virtudes, todas estas culturas, todas estas esencias y emociones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alemán dice, no, muy frío. No me digan, ¿sí? Entonces, eso es hermosísimo. Claro, y por ejemplo, o sea, Frida de alguna manera con estas raíces lo que hace es, por un lado, el protestante, luterano, alemán, experto en cuestiones como técnicas de arte, y por otro lado la mamá sensible, conservadora, con una cuestión muy fuerte de los mitos cristianos, pues junta esto y se hace ese universo en la cabeza de Frida, Exacto. imaginativo, profundo, curiosa también ella por Muy. descubrir. Y entonces eso es lo que ustedes van a ver en la primera parte del museo, ¿no? Paso ahora con la segunda parte de lo que íbamos a hablar de la dignidad de cómo presentar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante siempre como dar el extra, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y lo que se intentó y se logró, creo, en este museo, ya los públicos estarán diciendo que sí o que no, lo han hecho muy bien hasta ahora, hemos tenido muchos récords de participación, es justamente una museografía nueva, ¿no? Una intención de hacerle sentir, gozar, vivir a la persona el paso por el museo, no solo al nivel de la piedra o la obra, sino que vivan una experiencia. Entonces, hicimos cosas nuevas, cosas diferentes, desde cómo los olores de la casa trabajan a nivel de la conciencia que está más atrás, de la amígdala, hasta cómo presentamos dentro de la propia casa un juego de video, que uno se da cuenta que está jugando un juego de video, cuando hace una simulación de un cuarto oscuro, y luego los multimedios que se engarzan con la pared, porque las paredes están mapeadas, y los pajaritos salen de donde piensa, de adentro de un jarrón, que el jarrón está en tercera dimensión, ¿no?
Todas estas cosas hacen que uno tenga momentos de sorpresa, de fascinación, el descubrir, por ejemplo, que a uno le da la bienvenida la imagen de Frida y la imagen de Cristina, su hermana, a la casa, y luego como los propios videos parece que son naturaleza muerta, pero de repente se te viene el escarabajo, ¿no? Todas estas cosas hacen que uno viva esa experiencia de manera diferente. Entonces, para nosotros, creo, como equipo de Museo Calo, ha sido muy bonito el que la gente reconozca estas diferencias, estas modificaciones que le hicimos a un discurso museográfico clásico para traerlo al siglo XXI, quizás hasta el siglo XXII. Nunca nos vamos a quedar dormidos para que dure muchos años de exhibición, sino estamos siempre pensando en cosas nuevas, por un lado, y por el otro, esto que usted dice, los mexicanos sabemos hacer grandes cosas, y esa casa particularmente tiene un lema, más amor, más familia, más México, y se nota en lo que hacemos. Y lo primero era presentar de una manera propositiva para el mundo de la museografía a nivel global cómo íbamos a hablar de una de las grandes artistas del siglo XX y de la familia que hizo que Frida pudiera ser Frida. Efectivamente. No, y además hablar como es de ese puente de diferentes culturas, de diferentes lugares, ese puente que no debiera existir la división. Cuando podemos entender lo que es una síntesis. En México hay una síntesis de culturas, una síntesis de razas, una síntesis de formas, y pues yo creo que Frida fue precursora de esa síntesis que representó en Estados Unidos, en Europa. En todos lados conocen a México, ese traje, esa joyería prehispánica, de esas piedras preciosas, esos jades. Ahí está México, y era reconocida por mexicana y tenía una sangre europea. Claro, y también, o sea, hay que pensar que Frida encarna, además de la diversidad de su origen, la diversidad de su orientación o de su preferencia, la diversidad de haber sido migrante, ¿no? Un feminismo sororo y que le permitió a ella también presentarse de una manera diferente, o sea, como proponerse de una manera diferente. Pues Frida encarna como una mujer del futuro para aquella época. Para ¿no? aquella para época. Los finales de los 20, 30, 40, Sí, 50, sí, era sí. una mujer del futuro. Hoy sigue siendo un modelo de aspiración. Por ejemplo, Frida en 1929 y 30, incluso 31, migra a San Francisco con Diego Rivera, porque él está comisionado y él ya dice, bueno, pues yo soy la esposa del pintor, ¿no? Pero yo también soy pintor, yo también escribo, yo también... Entonces ella se dedica a pintar, incluso llega a vender sus primeros cuadros en esa época, por $200, $300, ¿no? ¿Quién puede que lo compre? Frida es hoy por hoy la mujer o la artista femenina que tiene el récord del precio más alto de venta, en $54.7 millones, ¿no? Entonces, todas estas cosas a mí me hacen pensar en el valor de defender la autenticidad, ¿no? De cómo Frida era autentiquísima en el sentido de que ella creó su propia persona, su propio rostro y su propio corazón frente al mundo, sí. Y supo compartirlo, y supo hacerse ver, y además de eso, al crear su rostro y su corazón con base en lo que le había dado su familia, su origen, estar orgulloso de ella, llevó tras de sí un gusto por lo mexicano, un gusto por el color, por el vivir, por incluso la fiesta, te podría decir, porque ella lo encarnaba también. Exacto, ¿no? exacto. Y también queremos mostrar eso. De hecho, tenemos una de las pocas grabaciones a color de Frida Kahlo, o sea, que hoy quizá parece muy sencillo porque ya en el celular pues tenemos eso, pero si ustedes piensan en los 40 o 50, grabar a color era algo muy difícil y de hecho no hay grabaciones de su voz, pero sí la tenemos a ella en la fiesta de inauguración de La Rosita, una pulquería que ella, sus alumnos pintaron, ¿no? Y acá voy también con algo interesante, la faceta de Frida maestra. Pocas personas conocen que el compromiso de Frida también fue un compromiso hacia los más jóvenes.
particularmente en aquel momento, jóvenes que venían de contextos pues poco privilegiados, ¿no? Que venían de las colonias de este lado de la Ciudad de México, que eran hijos de obreros, gente que venía del interior de la República, y que se formaron junto con ella y junto a otros maestros de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, y se volvieron los fríos al final, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros tenemos en el museo varios de esos cuadros, varios de esas obras, que ellos hicieron junto a ella como maestra. Efectivamente, sí, ¿no? Y el cariño que le tenían sus alumnos, cómo la trataban, cómo entra a esa clase diciendo, bueno, pues vamos a aprender juntos. Y eso va a ser su disque maestro. Exactamente. Pero fíjense, el otro día fue Arturo Estrada, que le dicen el güero, habla de los 90, y le dije, oye, sí es cierto que Frida, así, me dice, bueno, o sea, sí nos dejaba pintar y todo, pero cada viernes corregía la plana. Sí, No, sí, sí, sí. usted sabe lo que es ser maestra. O sea, yo también lo he sido, entonces sí, muy libre, sí fluyan, sí, los colores, sí. Pero, Ven, ¿no? a ver, aquí está. Pues qué placer, de veras. Y es una invitación de veras impresionante. En muchos años ha sido pues una visita a diferentes lugares. Se conocen a personalidades, pero muy superficialmente. Cuando podemos profundizar en el corazón de un ícono como es Frida Kahlo. Ahora también esto se los quiero contar, no es que nos sintamos muy importantes por esto, pero Time, que es una revista muy poderosa a nivel global, nombra en junio del 2026 al Museo Casa Kahlo como uno de los 100 lugares a visitar en el año, ¿no? Por la forma en la que hacemos las cosas, por la forma en la que compartimos la historia. Entonces, Efectivo. es doble invitación de la maestra y mía que vengan a visitarnos al Museo Casa Kahlo. Bien, pues Adán, qué gusto, un privilegio estar aquí, que nos haga esta narrativa, haber vivido construir ese museo, ver, tomar decisiones, hacer ahora esos conciertos, noche de conciertos. Una vez al mes, el último miércoles de mes, estamos teniendo noches de museo. Y cada mes tenemos una temática diferente. Están muy invitados a venir a vernos. A veces hay conciertos, a veces hay coro, a veces hay teatro, a veces hay cosas para niños, a veces hay cosas basadas en las cuestiones, por ejemplo, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el mes de la mujer, 8 de marzo, de la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer en noviembre. Entonces, búsquenos, vale la pena. Yo me estoy echando por eso ahorita, pero Así debe ser, así debe ser. entonces, pues bueno, muy muy invitados. Y en redes sociales aparecemos como @Museo Casa Kahlo en todos, en Twitter, en X, en LinkedIn, en Facebook, en Insta, en Snapchat, en todos lados, en TikTok. Entonces síganos por favor, también ahí publicamos cosas que nadie más sabe sobre Frida Kahlo. Perfecto, pues nosotros queremos invitarlos también a ver nuestros programas aquí en Facebook, Instagram, estas redes que nos conectan, tenemos que utilizarlas para conectar corazones y conocimiento. Así es que estamos aquí desde el Centro Cultural Templo Mayor y nos despedimos con las palabras de mi jefe, como cada programa, el capitán general de la danza, don Andrés Segura Granados. Que nuestro sol sea brillante.